queridas amigas, queridos amigos. Comenzamos hoy una nueva edición de Dos Tercios, el programa que de verdad radiografía el proceso constituyente. Y hoy vamos a hablar sobre el sistema político, vamos a continuar esa conversación. Esta es la parte que más se trata de ocultar del nuevo texto propuesto por la Asamblea Constituyente. Este es el patito feo de la Asamblea Constituyente, es el pariente pobre, mal presentado que tratan de esconder y lo tratan de esconder para mostrar la cara bonita del proyecto, que tiene que ver con los derechos de los ciudadanos. Pero los derechos también tienen bemoles, nosotros no entramos en la discusión de los derechos porque en general una constitución que promueve derechos es siempre bienvenida, ¿cierto? Ahora, lo importante es que los derechos sean practicables y que sean requeribles. Y lamentablemente los mecanismos de esta constitución no hacen que los derechos sean exigibles, sino más bien siempre discutibles, que no es lo mismo. Cuando se tiene un mecanismo en que uno puede efectivamente exigir derecho y un mecanismo expedito, entonces es muy agradable ese sistema. Es un sistema de seguridad máxima, ¿cierto? Pero cuando en realidad lo que se promueve es una discusión eterna si corresponde o no, entonces la propuesta no tiende a ser eficiente y lamentablemente parece ser el carácter que este texto finalmente le ha podido dar al tema de los derechos. Y hay derechos que faltan, por ejemplo, un derecho muy importante, el derecho a la legítima defensa, que no está ahí, y es uno de los derechos más antiguos, desde la fabricación de la primera arma lítica, el derecho a la legítima defensa está consagrado. Esta constitución extrañamente no lo consagra, no consagra un montón de otras cosas que son importantes, pero esa es la discusión de los derechos que viene a ser la cara bonita o la fachada de esta propuesta constitucional. Hoy día vamos a seguir examinando el patio trasero de la propuesta constitucional. Y para eso vamos a contar con nuestro querido amigo Atricio Milla, que nos va a guiar en esta exploración. ¿Cómo estás, Atricio? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Y qué novedades tenemos para comentar? Muy bien, Alejandro. Bueno, hartas novedades en realidad, pero volviendo a lo que tú planteabas, efectivamente, el sistema político que está presente en esta propuesta de nueva constitución tiene primero una jerga muy especializada, nociones como presidencialismo atenuado o el mismo bicameralismo asimétrico son ejemplos de aquello. Ahora, el sistema político representa, y lo hemos dicho en varias oportunidades, en esta constitución, en este borrador de nueva constitución, eh, para muchos es la sala de máquinas, para muchos es el corazón, pero también el sistema político trata finalmente de esta organización de los poderes del Estado, en particular de aquellos que tienen a su cargo, por una parte, el gobierno y la administración del Estado, y por la otra, la discusión de aprobación de las leyes. Pero también el sistema político tal vez es el capítulo más controversial por lo que tú comentabas recién, en esta nueva constitución o borrador de nueva constitución, fundamentalmente porque está en juego temas como el de la gobernabilidad, que lo vamos a comentar durante esta sesión, la alternancia del poder, los contrapesos políticos entre los tres poderes del Estado, los sistemas de control y para qué decir el devenir de la democracia. Pero obviamente que el sistema político es mucho más que un régimen político, está incorporado al sistema electoral, el tema de los partidos políticos. Pero Alejandro, para entrar en tema, vamos a ver también temas de actualidad en esta conversación. Pero un sistema político supone un complejo equilibrio entre la gobernabilidad y también los límites del poder, ¿no? Entonces, pero el tema está en el peso de la tradición constitucional que eventualmente ha hecho que el debate por estos días se encuentra circunscrito a escoger entre un sistema de gobierno marcado por un hiperpresidencialismo como el que nos ha acompañado en las últimas décadas, o lo que propone esta nueva constitución, un presidencialismo atenuado. Y por otra parte, entre continuar con un bicameralismo espejo, como lo dicen los analistas políticos actualmente vigentes, con senadores y con diputados, ambas cámaras, o derivar algo que es un bicameralismo asimétrico, donde existe un Congreso de diputados y diputadas, una Cámara de la región. Entonces, mi primera pregunta tiene que ver con hacer una repasada un poco sobre esa mirada histórica constitucional. Eh, ¿Está en juego hoy en día ese peso de la historia constitucional chilena
en esta lógica de analizar críticamente este sistema político? ¿Cuál es tu opinión, Alejandro, sobre este tema? O sea, no solo está en juego ese peso, digamos. No quiero decir, como decía Portales, no solo el peso de la noche, como Principalmente. a algunos progres les gustaría decir, probablemente hoy día, digamos. El peso de los 30 años, o la constitución de los cuatro generales, como decía el presidente Boric antes de darse unas 3 volteretas en este mes y medio, digamos. Hoy día lo vemos más bien convertido en un demócrata cristiano, ¿cierto? Llamando al diálogo, a la conversación, a la unidad. Cayó en cuenta de que no es bueno que le digan merluzo al presidente, porque lo importante es conversar, pero eso después de, en el caso de él, unos 15 años de haber sido un polemista y un atacador de cuánta institución tradicional hubo. Entonces, por supuesto que con esta figura que acabo de hacer del presidente actual, eh, quiero denotar que no solo es el peso de la tradición presidencial, constitucional chilena, sino es el peso de las ideas del siglo XX, esas ideas que conversamos el año pasado largamente, el narcisismo hipercapitalista, eh, la irrupción del nómade, ¿cierto? La creación de los rizomas, todas esas ideas interesantes que dijimos embriagan a la generación actual, están en juego en esta discusión. Eh, y, y, están en un juego que es absolutamente contradictorio y a veces atenta contra los propios portaestandartes de estas ideas. Por ejemplo, ¿por qué, ¿por qué para el gobierno del presidente Boric es tan difícil gobernar hoy día? Y ellos hubieran disfrutado mucho con el hiperpresidencialismo. O sea, si el hiperpresidencialismo estuviera vigente, como lo estaba hace 10 años, o cuando gobernaba Lagos, por ejemplo, habría sido un placer para el Frente Amplio y la coalición de gobierno gobernar, porque habrían tenido todas las herramientas del poder. El problema es que se dedicaron 15 años a destruirlas y hoy día cuando les llegó el poder a la mano ya eso no funciona como antes. Pero así que tienen que mirar con nostalgia los tiempos idos y dedicarse a plantear este discurso de construir un nuevo poder. Y el nuevo poder para estudiantes asambleístas, ¿cierto? Acostumbrados a este poder de la asamblea, que todo lo discute, que esa asamblea que es como una especie de torbellino, que todo lo engulle y lo que no le gusta lo tira hacia afuera. Entonces, ¿dónde colocar esa idea del poder? Y en este proyecto constitucional lo hacen en un parlamento con esteroides, en una Cámara de Diputadas con esteroides y como ya algunos lo han reconocido abiertamente, no solo con esteroides, sino que con otros alcaloides, digamos. eh, el asunto es que allí en la Cámara de Diputados se va a materializar esta idea de otro poder. Entonces, hoy día la pelea en realidad y la disputa es entre 2 o 3 tradiciones yo diría para ser simple pero concretos, 3 tradiciones. Por un lado, la idea del presidencialismo fuerte como el poder razonable, porque lo que los chilenos construyeron en realidad a través del presidencialismo fue la fuerza de la razón individual, es decir, una persona muy respetable que era nuestro presidente o presidenta de la República, que finalmente equilibraba, emulsionaba, mediaba y tomaba las decisiones con cierta mesura para, para el bien del país, digamos. Y a rato a contrapelo de los partidos políticos del gobierno. No sé cómo
olvidar tantos episodios en que finalmente el presidente de la República se queda solo gobernando. Le pasó a Michelle Bachelet en el segundo periodo, pero ya le había pasado a los gobiernos radicales en la década del 40, 50, quizá el caso más bullado fue el de González Videla, pero esta historia del presidente que logra equilibrar entre el bien superior de la patria y los partidos políticos es antigua. Le pasó al propio Allende, al propio Allende con esos insoportables socialistas que estaban radicalizados hasta el máximo y finalmente hicieron imposible un acuerdo constitucional. Todas esas cosas ocurrieron y el antídoto de los chilenos para contrarrestar eso se llamaba poder presidencial. Hoy día la propuesta constitucional lo que hace es privar a ese presidente, que siempre ha sido mucho mejor evaluado que la Cámara de Diputados y el Senado, siempre. Algunos han salido con mucho nivel de aprobación. Por ejemplo, recordemos a Ricardo Lagos, que salió con un alto nivel de aprobación, Bachelet en su primer periodo, el propio Piñera en su primer periodo. Sí, yo creo que parte de nuestra crisis comenzó cuando empezaron las reelecciones. Y a propósito de eso... La segunda parte, ¿cierto? A propósito, entonces, la segunda parte, por ejemplo, de la presidenta Bachelet, con todo lo abnegado de ese gobierno, fue una parte que estuvo muy sola. Y finalmente, lo que quiero decir yo es que esta nueva propuesta constitucional, no contento con esa experiencia histórica, incluye la reelección inmediata. Claro. O sea, entre otras tantas posibles complicaciones, los pesimistas dicen que son calamidades, los optimistas dicen que son situaciones que nos comparan con los países de Europa. Todo les parece europeo lo que propone la nueva constitución, pero su texto es más bien bolivariano, ¿cierto? Muy parecido a las constituciones de Ecuador, Bolivia y en algo a Venezuela. Pero sin embargo, para los progres esto parece muy europeo. Para los más críticos de derecha, esto son puras catástrofes. Nosotros tendemos a ver en esto una incoherencia enorme y las ideas incoherentes son ideas feroces, finalmente. O sea, en el fondo producen un montón de problemas. Alejandro, yo te propongo que podamos conversar sobre un dato estadístico que me compartiste hace unos minutos atrás. Súper interesante, pero quiero entroncarlo con lo siguiente. En el 4 de septiembre van a haber dos visiones de la historia de Chile en juego. Me refiero a que la historia de alguna manera desde el año 2019 nos ha hecho recordar ciertas situaciones del pasado. Sin embargo, en este proyecto de nueva constitución, se han dado situaciones que nos llaman a reflexionar sobre muchos temas, y uno de los temas es qué está en juego hoy en día. Entonces yo te quiero proponer, y esta es una pregunta, digamos, personal en realidad que quiero hacer, en la lógica de nuestra profesión, que es la historia, en esa lógica histórica de la tradición y reforma, este 4 de septiembre, en esta opción del apruebo o rechazo, ¿a qué historia constitucional se aferra el rechazo? ¿A qué historia constitucional se está aferrando el apruebo? Y después de tu respuesta, por favor, veamos estas encuestas que son más que interesantes. Bueno, yo quiero, como somos historiadores, tenemos una ventaja, sí. Pero quiero partir con un episodio que debería haberlo usado en la primera respuesta. Tiene que ver con la importancia de la figura presidencial. Solo quiero recordarles, sobre todo a los más jóvenes, que creen que el mundo comenzó hace como 3 semanas, ¿no? O 4 semanas, cuando decidieron por quién votar. La verdad es que Allende, el presidente Salvador Allende, no estuvo a punto de no ser nominado presidente por el Partido Socialista. O sea, el Partido Socialista no iba a nominar a Allende. De hecho, tuvieron que votar 2 veces la nominación de Allende y la nominación quedaba vacía por falta de apoyo de los propios socialistas.
finalmente fue una movida de los comunistas, una vez más, la que logró inclinar la balanza en favor del candidato Allende. Los socialistas no querían Allende. Y hoy día Allende, por las tragedias de la historia y por todo lo que sucedió en el gobierno de la Unidad Popular, por supuesto que es un ícono, pero a la mayoría se le olvidó o quieren olvidar que en realidad Allende también fue un contrapeso a la, a la algarabía, al júbilo revolucionario, al descontrol, finalmente al fluir de todas estas emociones y estas pulsiones que se generan en estos procesos álgidos. Y Allende sin duda fue un contrapeso. Probablemente si no hubiese existido el golpe de Estado, la figura de Allende se habría visto agrandada por otras proezas, esta vez más bien de carácter cívico. Pero sin embargo, entonces, yo creo que el apruebo intenta aferrarse a la idea de el cambio revolucionario. Un cambio que promete, ya no promete empanadas y vino tinto, porque a esta altura ya nadie lo valora tanto, pero tiene que ver con derechos sociales, con bienestar, con menos zozobra. Y eso es, por eso que la franja del apruebo comenzó con el tema del agua, por ejemplo. Y el agua, si uno lo mira bien, es una necesidad tan básica que si te dicen que te va a faltar el agua, en realidad rápidamente tu cerebro saca la cuenta, en 3 días sin agua, clotié. Entonces, el apruebo está apelando a cuestiones de sobrevivencia. Y sobrevivencia, pero bueno, futuro y sobrevivencia. Y el rechazo está apelando a también cuestiones de sobrevivencia, extrañamente. Las dos campañas son sobrevivencia. Una sobrevivencia proyectada a un futuro que es onírico, que en el fondo pareciera que va a ocurrir cosas buenas. Algunos lo comparan con un remake, una segunda parte de La Alegría Ya Viene. Hoy día aparecieron muchos comentarios acerca de, La Alegría Ya Viene 2, digamos. Ahora a nadie se le ocurriría decir La Alegría Ya Viene. Los derechos ya vienen, esa es la propuesta. Y en el cambio, el rechazo ha puesto el énfasis en un punto que no es menor. Vamos a ver si les rinde o no les rinde, pero creo que proponer el eje de la campaña en que la rabia no construye nada bueno y que el amor construye cosas buenas es un cambio notable. Yo creo que ahí hay allí, aunque por supuesto que a gente que está por la prueba no le causó ninguna gracia que le digan rabioso, digamos, porque en el fondo están diciendo, oye, ustedes son rabiosos, hicieron una propuesta con rabia, mire, la única forma de corregir esta propuesta rabiosa es el amor. Y esa es la discusión, y por lo tanto, para resumir, yo creo que ambas propuestas están apelando a el sentido común de la sobrevivencia. En esa tremenda vuelta en que los extremos se tienden a conectar, yo creo que de algún modo, producto de las encuestas que vamos a ver ahora, la franja del apruebo y el rechazo se están conectando en un punto. Y el punto es, oye, salvémonos. Salvémonos aprobando, salvémonos rechazando, pero hay que salvarse. Y bueno, y eso es una consecuencia de lo que veíamos en las campañas presidenciales. Si cuando los extremos llevan la voz cantante, todo es alarma, todo es preocupación, todo es rabia, todo es desesperación. Y de algún modo espacio para la tranquilidad y
y lo más interesante de todo, Patricio, cuando ya no queda espacio para el desinterés, cuando ya no queda espacio como para no prestarle atención a las cosas, es porque estamos complicados. Hoy día esta cuestión no tiene a nadie indiferente y no hay mal que por bien no venga. Normalmente cuando las cosas fluyen con por un relativo cauce, la gente deja de estar interesada. Hoy día hay demasiado interés en lo que va a pasar, estamos alarmados todos. Queremos, por supuesto, cambios, pero queremos cambios buenos, en el sentido, cambios que efectivamente ocurren. No sacamos nada, y eso lo entiende el chileno común y corriente, con que nos ofrezcan 100 cosas y si apenas van a poder cumplir 5, digamos. No tiene ninguna gracia. Prefiero que me ofrezcan 20, pero que cumplan 15. Y ya esa ecuación, ofrezca 10, cumpla 15, esa ecuación es mucho más razonable para el chileno común y corriente que ofrezca 100 y cumpla 5. Oye, Así estamos hoy día. sí, en esta batalla del apruebo y el rechazo, en realidad es una batalla digamos, de ideas en el fondo. De No emociones hoy día. solamente de emociones, están cayendo periodistas como Matías del Río en un momento, pero tú mencionaste y me compartiste recién una encuesta donde alguien hizo el resumen de varias encuestas, este es un consolidado de los meses de julio y de lo que lleva agosto. Son instituciones que realizan encuestas como Criteria, Data Influye, CADEM, está Feedback, Pulso Ciudadano, etcétera. Y hay un resumen, por lo menos yo voy al resumen al tiro, donde por la opción apruebo, resumen de todas estas encuestas que se han hecho en el país en el último tiempo, un 38,8% de las personas encuestadas se inclinan por el apruebo y un 49,2% por el rechazo y un no despreciable 14,2% dice no responder o no saber. Ese es el resumen que yo te acabo de comentar, pero tú analizaste un poco más el tema y tienes tu opinión sobre qué está pasando en esta proyección que hay de las encuestas, qué tan acertadas van a ser para este 4 de septiembre, en el plebiscito de salida. Tengo un amigo, le voy a ¿Ya? dedicar el análisis a mi amigo, a mi amigo Javier. Siempre estamos todos los días discutiendo de esto. Y Javier es un típico joven de este tiempo. Entonces, primero no creía en las encuestas. No creo en las encuestas, no creo en las encuestas. Hoy día las encuestas lo tienen súper preocupado. Súper preocupado, así que hoy día está más bien preocupado de la aritmética de las encuestas. ¿Qué quiero decir con esto? Las encuestas se han apoderado de la reflexión hoy día y el ciudadano común y corriente está todos los días escuchando que la encuesta tanto dio con tanta ventaja al rechazo, que el apruebo subió 2 puntitos, que el rechazo bajó 1 puntito. Y finalmente, entre tantas encuestas, son las que tenemos aquí en este compendio, son 7, las 7 más importantes, las 7 más influyentes. Entonces es difícil orientarse porque hoy día hay una encuesta que favorece a la prueba, mañana hay una que favorece al rechazo y todo el mundo queda con el corazón en la mano. Esto parece un partido de fútbol de una final continental, digamos. Y más encima nos estamos ya como acercando al ánimo de la segunda parte del alargue. Y las encuestas se parecen más bien al comentarista deportivo que le pone más o menos color, pero el panorama es el mismo que estamos viendo en la cancha. ¿Y qué es lo que estamos viendo en la cancha? Que todas estas 7 encuestas dan una ventaja al rechazo. Una ventaja que se puede decir a esta altura que es una ventaja que está en los 10 puntos. En algunos casos son 8 puntos, en algunos casos son 14 puntos, pero la constante, la foto constante, la película larga, la película de estos 2 meses, que el rechazo tiene una ventaja de al menos 10 puntos. Y esa ventaja es sólida. Y yo creo que esa ventaja es la que está haciendo, entre otras cosas, cambiar el discurso del presidente. O sea, el presidente primero se abrió a la idea de que, oiga, chiquillos, si perdemos hay que hacer una constitución de nuevo.
un proceso constituyente nuevo, esa fue como la primera idea. Esta semana se abrió a la idea de si perdemos, por mientras tengamos listo el escenario para reformar la constitución de Lagos, que es la del 80, y en el Parlamento ya avanzan los proyectos de los 4/7 y lo que parecía sacrilegio. Algunos se querían cortar las venas hace 3 semanas atrás cuando el presidente Boric habló de estas posibilidades. Pero ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo? Nos jodió la fiesta. Hoy día el realismo ocupa las esferas. La principal encuestóloga, Marta Lagos, que trabaja para el gobierno, tuvo una reunión secreta con el gobierno. Oye, no hay nada más obvio que la reunión secreta. O sea, cuando la reunión de los encuestólogos es secreta, es porque los resultados son muy malos, digamos. Son tan malos que ni siquiera se pueden trascender. Y es el ánimo que han creado las encuestas. En la última elección, algunas encuestas como la CADEM le achuntó, pero medio, primero a que ganaba Kast en primera vuelta y segundo a que ganaba Boric la segunda vuelta. Entonces, las encuestas se recuperaron de la crisis que tuvieron en la época del estallido social y sobre todo en la crisis que tuvieron tratando de captar lo que iba a pasar con la convención. La convención. Claro, ¿quién se iba a imaginar que iban a elegir a Rojas Vade? Pues eso no se lo imaginaba a nadie. Ni los más pesimistas. La tía de Pikachu y el dinosaurio, qué sé yo, son pelo a la cola. Pero bueno, sigue siendo un país de realismo mágico en ese sentido. Entonces, las encuestas han creado un escenario en que las cosas no pintan muy bien para el apruebo. Por supuesto que quedan exactamente 4 semanas y la tensión hace que todo el mundo esté al borde de un ataque de nervios como el que ocurrió y el que ha venido ocurriendo en relación a la prensa. Han comenzado ataques hacia la prensa, la gente que opina. Los primeros ataques comenzaron contra la periodista Connie Santamaría, que le llovió una especie de funa inteligente, una funa dirigida con denuncias a este tribunal de ética de periodismo. No, ¿cómo se llama? El tribunal de la televisión. El Consejo Nacional de Televisión. Consejo Nacional de Televisión. Claro. Bueno, hoy día o ayer el Consejo falló que no había razón para abrir una especie de expediente al respecto. Era una cuestión obvia, si era cosa de escuchar lo que dijo la periodista, pero bueno, hay gente que se organiza, así como gente que se organizó para atacar a Mico de la Comisión del Instituto de los Derechos Humanos sistemáticamente. Son interesantes las declaraciones de Mico en estas últimas semanas. Así como hay gente que se orquesta para atacar, en este caso, a los periodistas que han abierto, que no son como Matamala, por ejemplo, que Matamala le encanta a todo el mundo, que Matamala escribe lo que todo el mundo quiere escuchar, y a los que no les gusta Matamala no lo van a funar, digamos. Pero al revés ocurre, y en esta semana ocurrió con Del Río, que estuvo muerto, entre comillas, unos días, pero resucitó como Lázaro. Ahora, como en el chiste, como Lázaro anduvo a media, no voy a decir cuál es el chiste, pero como Lázaro anduvo medio tonto una semana, pero anduvo. Entonces, ¿qué va a pasar con Del Río? Que lo repusieron en estado nacional, pero una semana por medio, para que la furiosa oposición no se quede tranquila, ¿no? Porque esta es la época, o sea, si dijimos que esta es la época de las volteretas, ¿cierto? La época de las imposturas. Pero ya más claro que lo que ha pasado este año no puede estar. Pero esta es la época de la furia.
Yo creo que este año es de la destemplanza, de la histeria, solo hay que ver el Facebook para darse cuenta de que Exacto, hay sí. gente que, esto le ocurre sobre todo a los que aman el pueblo, que cuando el pueblo hace cosas que no le convienen a ellos, terminan diciendo, pero ¿cómo podemos tener un pueblo tan eh, terrible? Estas cosas están ocurriendo, hay que estar atentos, hay que cuidarse, hay que ser ponderados, hay que respetar al prójimo y hay que tomar la mejor decisión para el país en las próximas semanas. Así Se nos es. está acabando Tomar el tiempo, tiempo. Patricio, al final hablamos re poco del sistema político. Vamos a darle vuelta La de próxima nuevo. semana lo retomamos, nos quedan... Oye, y avisarle a nuestros auditores que para estas próximas elecciones del plebiscito de salida se repiten los mismos vocales de la última elección. Así que con esa buena noticia para todos nos vamos. Ya saben, compre café, un termo grande y, y harto ánimo y paciencia. Y sobre todo paciencia y templanza para ese día que va a ser uno de aquellos. Sí, Que estén así muy es. bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, Alejandro. Chao, Patricio, que estén muy Que bien. estés bien, sí.